Maaretul de viajeros y viajeras de mundos lejanos. Soy Michael R. Bombín y en esta ocasión vengo a haceros un repaso por algunos de los seres más poderosos de la obra de Tolkien, los señores de los Valar, para en un futuro tratar a las señoras de los Valar, conocidas como las Valier. Antes de comenzar, quiero recordaros que visitéis mi canal Bombín Cine, que podréis encontrar en la descripción del vídeo. Allí traeré análisis de películas y series, reviews, curiosidades y teorías, y demás contenido volcado exclusivamente en el séptimo arte. Y ahora sí, como se suele decir, comencemos. Como inicio, decir que pese a que contaré gran parte de lo que se conoce de estos personajes, tengo pensado traer la historia de la mayoría de ellos en particular, pues hay suficiente información de algunas de estas figuras como para traeros vídeos sobre ellos. Empecemos por el señor de los Valar, Manwë Sulimo, señor del aliento de Arda. Pese a que todos los Valar nacieron del pensamiento de Eru Ilúvatar, Manwë es nombrado en varias ocasiones como el hermano de Melkor, o al menos hermanos de pensamiento, el que antes de dejar de ser contado entre ellos sería el Vala más poderoso. Manwë, regidor de todo lo que habita en Arda, es el esposo de Barda, y viven en la montaña más alta de toda la Tierra Media, Taniquetil. Se dice que este puede ver más allá que cualquier mirada, y que nada escapa a su visión. Esto solo se pone en duda cuando Ungoliant cubre de oscuridad a Morgoth antes de huir de Valinor, una oscuridad que ni la mirada de Manwë pudo atravesar. Se cuenta que pese a que Melkor sería el más poderoso de los Valar, Manwë fue el más afín al pensamiento de Eru y el que mejor comprendía sus propósitos, y que por ello sería el elegido para transmitir la voz del Creador a los demás. En él recayó la tarea de ser en la plenitud de los tiempos el primero de todos los reyes. Es señor de los vientos y las nubes y todas las regiones del aire, desde las alturas hasta los abismos, desde los confines superiores de Arda hasta las brisas que soplan en la hierba. Ama todas las aves y ellas vienen y van de acuerdo con lo que él ordena. Tanto es así que el propio Manwë sería quien enviaría a las águilas a vivir a la Tierra Media tras la partida de los Noldor para que fueran sus aliados en la lucha contra Morgoth y sus brazos en momentos de crisis. Tras la captura de Morgoth y de su exilio más allá del vacío intemporal, este se desataría para la batalla final profetizada en la Dagor Dagorath. Entonces Manwë se enfrentaría a Morgoth en las llanuras de Valinor, pero ninguno de los dos vencería al otro. Seguimos con Ulmo, señor de las aguas. Ulmo es, de entre todos los señores de los Valar, el único sin cónyuge y el único que vive en soledad en la inmensidad de su reino, que son todas las aguas del mundo. Se dice que no mora en ningún lugar en concreto, pues se desplaza a placer por todas las aguas que existen en Arda. Se dice que es quien sigue en poder a Manwë, y ambos serían el mayor aliado del otro, como el propio Eru diría en su momento, dado que gracias a las nubes y a la lluvia, el aire del uno conviviría con el agua del otro eternamente. Dado que Ulmo no vive en Arda propiamente dicho, sino que lo hace en Ecaia, el mar circundante alrededor de todas las tierras de Arda y que desaparecería con la transformación del mundo en una circunferencia, rara vez asiste a las reuniones de los Valar y solo lo hace cuando se trata de un tema extremadamente grave. Se cuenta que Ulmo sería de los pocos Valar, junto con Orome, que no abandonarían la Tierra Media con la caída de las lámparas, y que junto con Tulkas sería el único que nunca dejaría de desconfiar de Morgoth. También fue de los pocos que con el despertar de los elfos dijo que debían dejarles en libertad y no llevarles a Valinor, pero pese a no ser escuchadas sus réplicas,
ayudaría a los elfos a cruzar a Valinor arrancando un pedazo de tierra de las costas de Beleriand, la que acabaría siendo la isla de Tol Eressëa, y sería usada por Ulmo para trasladar a los elfos de Beleriand a Valinor en 2 ocasiones. Ulmo sería el Vala que más ayudaría a los seres de la Tierra Media, pues no solo ayudaría a Turgon a construir la ciudad escondida de Gondolin o a Finrod a levantar el reino de Nargothrond, sino que sería quien levantaría de las aguas la isla de Númenor, el lugar en el que se establecería el mayor de los reinos humanos que nunca existirían en Arda. Pese a que ama tanto a los elfos como a los hombres, llegando invisible por las costas o subiendo tierra adentro por los brazos del mar y tocando canciones que nunca abandonan a quienes las escuchan, cuando llegaban a verlo, estos sentían un gran terror, pues la aparición del Rey del Mar era terrible, como una ola gigantesca que avanza hacia la tierra, con un yelmo oscuro de cresta espumosa y una cota de malla que resplandece, pasando del color plata a unas sombras verdes. Proseguimos con Aule, el herrero, el que se dice que es el tercero más poderoso entre los Valar. Señor de la tierra, maestro de todos los oficios y quien dominaría todas las sustancias de Arda. Al igual que sus compañeros que se deleitaban de los vientos o de las aguas, Aule lo hace de la tierra y los trabajos que requieren de habilidad, tanto de los pequeños y sutiles como de las poderosas construcciones. Melkor estuvo siempre celoso de él, pues era quien más se le parecía en reflexión, ya que ambos querían crear cosas propias, nuevas en el pensamiento y que fueran alabados por ellos. Pero mientras que Melkor se consumía en su envidia, que solo le dejaba mofarse del pensamiento de los demás y destruir sus obras, Aule fue siempre leal y sometía todo lo que hacía a la voluntad de Eru. Aule, esposo de Yavanna, sería propiamente dicho el único ser de Arda que llevaría a cabo la creación de un ser, los enanos. Lo hizo en secreto, pero no con la idea de desobedecer a Ilúvatar, sino porque era propio de sí el hecho de crear. Cuando Ilúvatar se enteró, le dijo que debía destruirlos, pues no eran seres con alma propia, sino cáscaras vacías, quienes sin Aule no se movían, y por tanto no vivían, sino que eran simples marionetas, algo parecido a lo que sucedía con Ilúvatar y los Valar, y por extensión con cualquier ser existente. Pero cuando Aule fue a destruirlos, Ilúvatar le detuvo, y al ver su sacrificio y su fidelidad, les otorgó la luz de la vida que era solo propiedad de Eru, y cobraron vida. Los enanos descansarían bajo tierra hasta el despertar de los elfos. Al ser el señor de la herrería, Aule tuvo poderosos discípulos, entre los que podemos destacar a Mairon o Curumo, más tarde conocidos como Sauron o Saruman. Pero no solo tendría bajo su tutela a los Maiar, sino que los Noldor serían los que más le alabarían y quienes más aprenderían y amarían su arte. De entre ellos, su mejor y más aventajado alumno fue Fëanor, quien crearía los Silmarils, las piedras más poderosas de Arda. De entre las grandes creaciones de Aule, podemos destacar a Angainor, la cadena irrompible con la que apresarían 2 veces a Morgoth. Pero también sería quien construiría las 2 gigantescas lámparas de Iluin y Ormal, que Melkor destruiría, así como los recipientes en los que encerrarían los últimos frutos de los árboles de Valinor y que serían conocidos como el Sol y la Luna. En el siguiente lugar nos encontramos con Orome, el cazador. Se dice que pese a no ser tan fuerte como Tulkas, era mucho más terrible en cólera que él. Al igual que Ulmo, Orome no abandonaría la Tierra Media con la caída de las lámparas, y cada cierto tiempo viajaba allí y se enfrentaba a las criaturas oscuras de Morgoth.
hermano de Nessa y esposo de Vana, es el gran cazador de monstruos y de bestias feroces. Ama todos los animales y plantas o árboles, por lo que recibe el nombre de Tauron, el señor de los bosques. El gran cuerno que lleva consigo, de nombre Valaroma, lo hacía sonar cuando se internaba en la Tierra Media, y las criaturas oscuras temblaban al oírlo. Fue él quien encontraría en una de aquellas batidas a los elfos nacidos en Cuivienen, y pese a que Morgoth ya había corrompido a algunos de ellos llevándoselos a su Tierra Negra en el norte, Orome lograría convencer a algunos de ellos para que viajaran a Valinor con él, pese a que todos ellos temieron que fuera otro señor oscuro, como lo era Morgoth. Con Orome siempre viajaba su corcel Nahar, de quien descenderían los caballos Felaroth, el primero de los Mearas, que solo se dejaría montar por Eorl, o Sombra Gris, la que terminaría siendo la fiel montura de Gandalf. Se dice que las vacas de Arau, que se encuentran en las tierras de Rhûn, descienden del ganado de Orome, y que fue el cuerno de una de estas bestias el que terminaría siendo un gran cuerno de Gondor, que pasaría a través de la línea de mayordomos de Gondor hasta el mismísimo Boromir. Ahora entramos con los Feanturi, los dos Valar hermanos. En primer lugar tenemos al mayor, Namo o Mandos, señor de los muertos, hermano de Irmo y Nienna, así como esposo de Baire, la tejedora. Se trata del guardián de los muertos, convocando a los espíritus de quienes tuvieron muertes violentas. Es el juez de los Valar, pero condena y enjuicia solo por orden de Manwë. Los salones de Mandos es el lugar al que van las almas de los hombres y los elfos que pierden la vida en la Tierra Media. Sin embargo, este lugar no era un lugar definitivo, sino más bien un lugar de paso. Pues en el caso de los elfos se volverían a encarnar, excepto en contadas ocasiones como el caso de Glorfindel, para continuar viviendo en Aman, mientras que en el caso de los hombres no se sabe exactamente a dónde van a parar tras su breve estadía en los salones. Allí sería también donde se encerraría Morgoth durante 3 edades antes de ser liberado por primera vez tras cumplir la pena dictada por el propio Mandos. El otro gran don de Mandos era dictar las profecías. Ya fuera profetizar la maldición de los Noldor mientras estos viajaban a la Tierra Media con los barcos de los hermanos que habían asesinado, así como la Dagor Dagorath, la batalla de las batallas, en la que se describiría el desencadenamiento de Morgoth y la última batalla en la que se vencería definitivamente a la oscuridad del mundo. Como podéis descubrir al detalle en el vídeo en el que cubro todo lo que se conoce de esta apocalíptica profecía. Tras él, tenemos al otro integrante Vala de los Feanturi, Irmo o Lórien, señor de las visiones. Junto a su hermano son conocidos como los maestros de los espíritus, de donde procede la palabra Feanturi. Irmo es el patrono de las visiones y los sueños. Al igual que sucede con Mandos, el nombre por el que más son reconocidos son por los nombres de los lugares en los que viven, siendo Lórien una zona específica de los jardines de Valinor. Asimismo, este lugar se dice que es el más hermoso de todos los que existen en Arda. En gran medida se debe a su esposa Este, la gentil, curadora de las heridas y las fatigas, siendo el reposo su don. Las fuentes de Lórien calman la sed de todos quienes moran en Valinor, y con frecuencia los Valar acuden a sus jardines para encontrar reposo y alivio de la carga de Arda. El gran don y cometido de Irmo es el de guiar a los elfos con sus visiones y sueños, siendo quien concede paz o tormento a quienes lo merecen.
Para el séptimo puesto hay que hablar de Tulkas, el luchador. El más fuerte y raudo es también llamado Astaldo el Valiente. Fue el último en llegar a la Tierra para ayudar a los demás Valar en la contienda con Melkor. Adora la lucha y los torneos de fuerza y jamás se sube a montura alguna, pues corre más rápidamente que todas las criaturas que andan a pie, sin conocer nunca la fatiga. Tiene las manos como única arma y hace poco caso al futuro o al pasado, siendo un mal consejero, pero un amigo fiel e intrépido. Pese a ser considerado el más poderoso en cuerpo de todos los Valar, no tiene un fuerte temperamento como el de Orome, sino que siempre sonríe, sobre todo en el deporte y en la guerra, siendo con la liberación de Morgoth uno de los pocos momentos en los que Tulkas miró con ira. Y Morgoth lo temió, y siempre que se cruzaba con él, Tulkas le miraba con desconfianza, pues pese a ser lento para el enfado, también lo era para el perdón. La llegada de Tulkas se produjo cuando se dio la primera contienda contra Melkor, que aún se contaba entre los Valar. Este descendió y Melkor huyó ante el sonido de su risa y siendo testigo de su ira. La boda que se produce entre Tulkas y Nessa es el único evento del que se nos habla entre los Valar, y pese a que la llegada de Tulkas había ahuyentado a Morgoth, este aprovecharía el que Tulkas se quedara dormido para destruir las lámparas que iluminaban el mundo. Tras el despertar de los elfos, los Valar decidieron ir a enfrentarse a Morgoth en la conocida como la Batalla de los Poderes. En ella, mucho tuvo que ver Tulkas, quien se enfrentó al Señor Oscuro y lograría vencerlo, pues Tulkas era el más poderoso en el enfrentamiento cuerpo a cuerpo, y su paso agitaba la misma tierra. Tulkas encadenaría a Melkor con Angainor y lo trasladaría a Valinor para el posterior juicio. Y en la Dagor Dagorath, profetizada por Mandos, se nos dice que Tulkas tomaría un importante partido en la lucha contra Morgoth, luchando con él en las llanuras de Valinor. En último lugar, espera el más poderoso de todos los Valar, Melkor, el gran enemigo oscuro del mundo. Siendo Melkor un Valar, muy pronto dejaría de contarse entre ellos. Se dice que cuando comenzaron los grandes trabajos, en desiertos inconmensurables y en edades incontables y olvidadas, Melkor estuvo mezclado en todo lo que se hizo en aquellos tiempos, cambiándolo si le era posible, según sus propósitos y voluntad. Se cuenta que en aquellos tiempos lejanos, Melkor hizo que se levantaran enemistades y al poco tiempo de habitar en el mundo dejó ver su verdadero ser. Y cuando Arda era un joven, Melkor la codició y dijo: «Este será mi reino y para mí lo designo». Manwë, junto a los demás Valar, se enfrentó a él y pese a ser advertido y expulsado, volvería a Arda con poder y majestad más grandes que las de ningún otro Valar, como una titánica montaña que vadea el mar y tiene la cabeza por encima de las nubes, vestida de hielo y coronada de fuego y humo. Fue en aquel momento en el que el enfrentamiento era más acusado y que se dice que los Valar construyeron tierras y Melkor las destruyó, cavaron valles y Melkor los levantó, tallaron montañas y Melkor las derribó, ahondaron mares y Melkor los derramó, y nada podía conservarse en paz ni desarrollarse, pues no bien empezaban los Valar una obra, Melkor la deshacía o corrompía, que llegó Tulkas desde el cielo. Siendo este un vídeo sobre los Valar y siendo Melkor contado entre ellos solo hasta sus enfrentamientos tempranos de los que poco se conoce, os insto a que si os interesa visitéis mi vídeo en el que cubro toda la historia de Melkor, más tarde conocido como Morgoth, de principio a fin, entrando al más mínimo detalle.
Asimismo, en un futuro traeré no solo los vídeos individuales de todos los Valar, sino también un vídeo como este, pero de las Valier. Por ahora, si tenéis dudas respecto a ello, podéis encontrar en este vídeo de aquí un repaso por los 15 Valar, incluyendo a Melkor, así como por los Maiar, incluyendo a Sauron o a Gandalf. Y ahora, contadme, ¿qué os ha parecido el vídeo? ¿Cuál de los Valar es vuestro preferido? ¿Quizás sois más de las Valier? Dejádmelo en los comentarios para saber qué opináis al respecto. Dadle amor al vídeo y suscribíos para más si os ha gustado. Visitad mi canal de cine y por último, no os diré no lloréis, pues no todas las lágrimas son amargas. Gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima.